¿Cómo ser verdaderamente prósperos? Una pregunta te hago el día de hoy. ¿Quisieras tú ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuya hoja no cae y que da su fruto a su tiempo? ¿Quisieras ser fuerte, próspero, con abundancia para el bien? ¿Quisieras ser eso? Mira, hoy te tengo la respuesta, porque obviamente lo que tú vas a decir es sí quiero eso. Quiero andar en la prosperidad verdadera. Quiero ser como tú dices, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hoy te voy a dar la respuesta a cómo o qué hacer. 4 cosas. Tú sabes que la Biblia, el Nuevo Testamento, tiene los 4 evangelios, ¿verdad? Bien, Dios te recuerda eso para que memorices, porque los guarismos de Dios nos sirven para memorizar su palabra. Como hay 4 evangelios, hay 4 cosas que Dios quiere que tú hagas para tener la verdadera prosperidad que Él te quiere dar. 3 cosas son un no. No hagas esto, no hagas esto y no hagas esto, dice Dios, para darnos luego la 4ª cosa, que es lo positivo, lo que debemos hacer para tener esa prosperidad que todos deseamos. Dice el Salmo 1, mira, te lo voy a leer. El Salmo 1, facilísimo de recordar, ¿verdad? El libro de los Salmos es un libro maravilloso de las Escrituras y tiene su primer salmo, apenas tiene unos pocos versos, 6 versos, como los días de la creación. ¿Cuántos versos tiene el Salmo 1? 6. 6 versos, tal y como los días de la creación en el Génesis. Dios creó todo lo que existe en 6 días. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Apenas los 2 primeros versos del Salmo 1 nos da la respuesta a esto que estamos buscando, la prosperidad verdadera de Dios. No la prosperidad mundana, pecadora, pervertida, que el diablo pueda ofrecer a la gente, ¿no? Tú me entiendes. A través de cosas malas, no es de eso de lo que estamos hablando, sino ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuyo fruto se da a su tiempo y su hoja no cae. Árboles preciosos que al estar al lado de la fuente de la vida, el agua que corre cerca de sus raíces, lo nutre con la riqueza de la tierra y hace que crezca y viva por siglos, que su hoja no caiga y que dé su fruto a su tiempo. La verdadera prosperidad de Dios no depende de nuestro esfuerzo horizontal para ver de dónde sacamos, qué hacemos, cómo mentimos, cómo engañamos, con tal de obtener algún bien material. De eso está lleno el mundo, lleno de prevaricadores, de políticos mentirosos y corruptos, de jueces prevaricadores que tuercen la justicia a favor de aquel que los puede recompensar. La prosperidad verdadera está alineada con Dios, porque fíjate, nos dice, no hagas 3 cosas. Hay 3 cosas que no debes hacer. Dice, no andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores y no sentarse en silla de escarnecedores. ¡Wow! ¡Wow! En el primer verso del libro de los Salmos, Salmo 1:1, Dios nos dice, el secreto de la verdadera prosperidad está
en apartarte de 3 cosas. Y acá hay algo que quiero que notes, por favor, ponga atención, porque nos dice, no andar en consejo de malos, no estar en el camino de pecadores y no sentarse. Son 3 verbos: andar, estar y sentarse. Y quiero que notes, por favor, ponga atención, el proceso decadente y esclavizante del pecado, porque todo comienza andando, ¿no? Caminando por sitios por donde no deberías. Nunca un borracho decidió, mira, a partir de hoy voy a ser alcohólico, ¿ya? Hoy empiezo mi vida de alcohólico. No, comenzó sin que él supiera que sus pies estaban siendo atrapados en una terrible trampa que destruirá su vida. El alcohólico no planeó ser alcohólico, cayó en una trampa. Y comienza por andar en consejo de malos, ¿no? En fin, no vamos a entrar en más detalle porque tú mismo te puedes imaginar, tú misma te puedes imaginar cómo un alcohólico comenzó, con sus amigos, tal vez de muy joven, no lo sé, no es el tema. Acá quiero que notes el proceso, no andar, pero la segunda cosa es no estar en el camino de pecadores, porque tú pudieras eventualmente alguna vez estar involucrado en un andar en un camino que no deberías estar, pero a lo mejor el buen juicio te aparta de ese camino. El problema de aquel que se pierde es que después de andar comienza a estar en ese camino. ¿Te das cuenta? El consejo de Dios es no camines, no andes en consejo de malos y mucho menos no te quedes allí, no estar en el camino de los pecadores. Porque, repito, una cosa es andar un mal camino, un error, falta de juicio, un pecado, algo, pero que de lo cual nos podemos apartar a tiempo. Otra cosa más terrible es ya estar en el camino. Porque, digamos, una muchachita que alguna vez fue a una fiesta a la que no debería haber ido, o un muchacho que se juntó con gente de malas costumbres, que usan drogas, y por un poco de tiempo estuvo con ellos, el buen juicio puede hacerlos recapacitar para salirse de ese lugar. Pero el problema ya se hace muy serio y muy difícil, muy terrible, si no solo anduvo por allí un tiempo, sino que se quedó. Porque la segunda cosa que nos dice Dios, no estar en camino de pecadores. Y peor todavía es sentarse en silla de escarnecedores. ¿Entiendes ese proceso decadente del pecado? Caminamos, después estamos en esa compañía mala y perversa y finalmente nos sentamos en silla de escarnecedores. Por curiosidad tal vez caminamos, ya por mala inclinación al pecado nos quedamos allí, estamos en ese camino y finalmente el pecador, la pecadora termina por sentarse en silla de escarnecedores y practicar, como dice la primera carta a Juan. Todos pecamos, todos ofendemos a Dios, pero una cosa diferente es cuando practicamos el pecado, que es decir, nos sentamos en silla de escarnecedores, nos convertimos no solamente en víctimas del mal, sino en promotores del mal, haciendo cosas malas. Dios dice, no andes, no estés y mucho menos no te sientes en camino de pecado. 3 cosas que debes evitar y una que debes practicar. El verso 2, ¿qué nos dice el verso 2? Nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si tú entiendes esto, si tú logras aferrarte, abrazarte y vivir leyendo la palabra de Dios
todo el tiempo, todos los días, y si es posible, no sé, te ocurra a ti lo que a mí cuando recién me acerqué a Dios, que yo tenía mi Nuevo Testamento en el escritorio donde trabajaba, de la compañía para la cual trabajaba, y tenía, como dicen en inglés, bites, ¿no? Unas mordidas a la palabra de Dios. Nadie sabía, pero yo abría mi Nuevo Testamento y leía Proverbios. El libro de Proverbios para mí fue como la fruta temprana que ni bien la tienes en la mano te la comes. Esa maravillosa sabiduría del rey Salomón me alimentó, y los salmos. Así fue mi comienzo en la vida cristiana. No había, en la primera iglesia en la que estuve, yo no me perdía un momento de las clases que me daban mis maestros. Tuve muy buenos maestros. Muy buenos al comienzo de mi vida. De hecho, mira, yo me hice cristiano de tanto oír la palabra de Dios. Yo me convertí siendo joven y todo comenzó cuando yo oía a través de Radio del Pacífico. Una radio que mientras yo me duchaba para ir al trabajo, yo la prendía y siempre daban a las 6 de la mañana, era a través de la Biblia, un programa radial de 30 minutos del doctor, ¿cómo era? Vernon McGee. No sé, ¿alguien recuerda a través de la Biblia? Que era un estudio sistemático de principio a fin de toda la Biblia. Mientras yo me duchaba, oía eso y luego ya me vestía y tenía mi día, ¿no? Y seguí después por años a un gran predicador evangelista, Jimmy Swaggart, y oía sus muy buen predicador, uno de los mejores predicadores de allá de los años 80, excelente, y que vino al Perú en el año 86, el 12 de enero de 1986. Yo fui al estadio de la Alianza donde se presentó Jimmy Swaggart y alcé mi mano para entregar mi vida a Dios. Pero yo ya había pasado por un proceso de varios años de estar sembrando Dios a través de mí, oír la palabra, sembrando esa maravillosa revelación del plan de Dios para poder entender poco a poco. Yo soy una persona que no tengo esa rapidez para captar todo, tengo que oírlo gradualmente, pero una vez que conozco una verdad, se afianza y se enraiza para siempre. En mi vida pasó ese proceso y Dios nos dice: apártate de 3 cosas. No andes por camino de pecadores, no estés, ¿no? O sea, lo primero es no andar en consejo. Ojo, no andar en consejo, no caminar el camino de los pecadores y mucho menos no sentarse en silla de escarnecedores. No sigas ese proceso del mal porque ciertamente vas a terminar mal, dice Dios. Pero en cambio, escucha la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? En la ley de Jehová esté tu delicia. Lee la palabra de Dios. El otro día, hace muy pocos días, un hombre amigo, un vecino, a quien estoy compartiendo la palabra, todavía no es creyente, pero lo tengo en mis oraciones y estoy dándole testimonio de qué es lo que yo creo, en qué creo y en qué está la fortaleza de mi vida y la esperanza y qué es lo que puedo compartir. A este varón yo le estoy compartiendo y él me dijo: bueno, ¿y cómo leo la Biblia? ¿Cómo comienzo? Y yo le dije: mira, por ejemplo, lee el Evangelio de Juan y los Salmos y la carta a los Romanos. 3 libros por los cuales uno puede comenzar poquito a poco. Si es tu caso, si tú no todavía conoces el método de aprender la palabra de Dios, de acercarse a Dios, te recomiendo a ti mismo eso. El Evangelio de Juan. Tú podrías leer otro libro también, pero mi recomendación sería esa:
el Evangelio de Juan, el libro de los Salmos y el libro de Romanos. Un día, por ejemplo, un lunes, imagínate, lees el Salmo 1, el que hoy estamos leyendo. Fíjate, en 2 versos el consejo de Dios. No camines por acá, no te quedes en ese camino y mucho menos no te sientes en silla de escarnecedores. Apártate del camino del mal. Rechaza las malas amistades. ¿Sabes tú qué significa la palabra santo? Es apartado para Dios. Dios te está diciendo, apártate de esos malos amigos. Lo que me pasó a mí cuando era joven. Anduve en camino de pecadores por un tiempo. Drogas, había muchas drogas cuando yo era joven y estuve muy cerca de perderme. Pero una noche, después de haber regresado a mi casa en mal estado, manejando una motocicleta que yo tenía, que ni siquiera me acuerdo cómo la pude manejar en el estado en el que yo estaba. Esa noche, creo que eran las 3 de la mañana, me puse de rodillas y le dije, Dios, ayúdame porque no me quiero perder. Era un muchacho, joven, muy joven. Y esa fue la última vez en mi vida que yo consumí drogas, porque Dios está atento a la oración de los justos. Y yo estaba ciertamente llamado a ser justo, a ser perdonado y a ser encaminado en la correcta senda que conduce al paraíso de Dios. Así que el consejo de Dios es apártate, deja las malas amistades que te van a pervertir y van a terminar por convertirte a ti mismo en un mal elemento que pervierta a otros que van a venir atrás de ti. Salte de ese camino, apártate y empieza a meditar en la palabra de Dios. Regocíjate, deleítate, dice Dios, en la palabra, que sea tu delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Eso significa en las buenas y en las malas. Si estás pasando por un buen momento, gloria a Dios, canta salmos, dice la palabra de Dios. Si estás pasando por alguna tribulación, pide ser ayudado por Dios para que te consuele, te fortalezca, de tal manera que acabada la tribulación, permanezcas firme en sus caminos y sigas hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, no pretendiendo haberlo ya alcanzado, sino esforzándose, como dijo Pablo en Filipenses. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque Dios nos llama, pero nosotros tenemos que esforzarnos en permanecer en sus caminos. ¿Cómo? Deleitándonos en la palabra de Dios y meditando de día y de noche, en las buenas y en las malas, durante los momentos de abundancia y de escasez, en los momentos de salud y de enfermedad, en los momentos alegres y en los momentos tristes, porque todo es pasajero, pero la palabra de Dios es eterna. Y el cielo y la tierra pasarán, pero no su palabra. Estamos siendo llamados por Dios a la vida eterna, y si tú quieres ser un árbol frondoso, grande, verde, maravilloso, cuya hoja no cae y que da su fruto a su tiempo, para que otros se refugien en esa bendición que tú vas a resultar para ellos, porque conoces a Dios y puedes compartirles de Él y de su palabra. Tienes que vivir por la Biblia, leerla, medita en ella, regocíjate en la palabra de Dios y ciertamente Dios hará también su obra en ti, como lo ha hecho en millones de personas en toda la historia. Desde la primera familia, Adán y Eva, hubo uno, Abel, el primer hijo, el segundo hijo, porque el mayor era Caín, quien por envidia mató a su hermano, quien tenía a los ojos de Dios buen testimonio. Su ofrenda, él dio lo mejor de sí, la mejor de sus ovejitas, porque era pastor. Mientras Caín
presentó a Dios una ofrenda que no había sido tomada del corazón, sino como por así nomás. En fin, no puedo entrar en más detalles de eso, pero ciertamente mi consejo es: vive, camina tu camino con la lámpara a tus pies, que es la palabra de Dios, y como una lumbrera que alumbra el camino, señalándote tu destino, el paraíso de Dios. Y fortalécete en esa esperanza y camina ese camino de esa manera. Deleítate en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, que significa en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Y Dios te haga prosperar en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Des el fruto que Dios quiere que tú des. Bendiciones, y si Dios lo permite, te veo en la próxima oportunidad. Amén.